Me llamo Almudena Ríos y tengo 64 años. He pasado la vida entera con la aguja y el hilo entre los dedos cosiendo vestidos en un pequeño taller del barrio de Delicias en Zaragoza. Nunca me faltó trabajo, pero tampoco me sobró nada. Cada puntada era un esfuerzo para sostener a mi hija Mirta y para no dejar que la memoria de Víctor, mi difunto esposo, se borrara. Él fue mecánico en Opel España durante más de 30 años y aunque murió demasiado pronto, dejó algo más que recuerdos, un ahorro honrado, fruto de muchas horas de taller y de muchas privaciones compartidas. Yo guardé ese dinero como quien protege un tesoro. No lo toqué ni cuando la nevera se averió, ni cuando la caldera dejó de funcionar en pleno invierno. Siempre pensaba, esto es para el futuro, para algo grande, para que Mirta tenga una vida mejor que la mía. Ese día llegó cuando Mirta me habló de una casa en la Almozara, un barrio residencial con parques y colegios cerca. Mamá, podríamos vivir todos juntos allí. Sería nuestra casa familiar, me dijo con una sonrisa que parecía sincera. Yo vi en sus ojos el mismo brillo que tenía de niña cuando pedía un vestido nuevo para las fiestas del Pilar. No dudé. Le entregué los $250.000 que había custodiado durante décadas. Firmamos los papeles y para celebrarlo, Mirta organizó una cena en la nueva vivienda. El salón aún olía a pintura fresca y las cajas apiladas daban la impresión de un futuro recién estrenado. Mis nietos corrían por el pasillo riendo a carcajadas y yo sentí que cada sacrificio había valido la pena. Mientras colocaba la bandeja con el asado que había preparado una paz extraña, me recorrió. Por fin teníamos un lugar al que llamar hogar. Nos sentamos a la mesa. Mirta brindó con una copa de vino. Darío, su marido, hizo un chiste sobre lo rápido que habían llenado la casa de ruido, y yo, con lágrimas contenidas, di las gracias a la vida. Todo parecía en orden, pero al recoger algunos platos, escuché un murmullo que me detuvo en seco. La cocina estaba a pocos pasos, la puerta entornada. Reconocí la voz de Darío, baja pero cargada de intención. Con esto nos deshacemos de ella. Ni un céntimo quedará en sus manos. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Me apoyé en la pared para no perder el equilibrio. Mirta rió suavemente, como quien consiente sin decir palabra. No escuché más porque los pasos de mi nieto se acercaban y tuve que forzar una sonrisa. Regresé al comedor con el corazón latiendo desbocado. Mirta me miró como si nada hubiera ocurrido. Darío llenaba las copas de nuevo, fingiendo un entusiasmo familiar. Yo mastiqué un trozo de pan sin sabor, convencida de que si abría la boca saldría un grito. No dije nada. Me limité a mirar alrededor las paredes recién pintadas, las ventanas grandes por donde se colaba la luz de las farolas, los juguetes tirados en el suelo. Todo aquello que debía ser símbolo de unión se convirtió de pronto en escenario de amenaza. Sonreí a mis nietos y les serví más jugo. Fingí estar agradecida, aunque dentro de mí crecía un nudo imposible de deshacer. Me repetí que quizá había malinterpretado las palabras, que no era más que un comentario fuera de contexto. Pero el tono de Darío me seguía taladrando la cabeza. Cuando la cena terminó, ayudé a Mirta a recoger. Ella me abrazó de forma rápida, mecánica. Yo la estreché con fuerza, buscando confirmar que aún quedaba algo de la niña que un día fue. Sin embargo, lo único que sentí fue frialdad. Salí a la terraza un momento antes de marcharme. El cierzo soplaba fuerte y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Respiré hondo intentando calmar el temblor de mis manos. No quería que nadie sospechara la tormenta que llevaba dentro. Esa noche regresé a mi piso vacío. Mientras me quitaba el abrigo, pensé en la frase de Darío. ¿De qué manera pretendían deshacerse de mí? ¿Cómo era posible que después de entregarles todo ya estuviera planeado mi lugar fuera de sus vidas? Me tumbé en la cama sin dormir, con los ojos abiertos hacia el techo. Algo se había roto en mí, y aunque aún no lo entendía del todo, supe que nada volvería a ser igual. Así comenzó mi verdadera historia, la que me llevaría de la ilusión al destierro.
y me obligaría a descubrir verdades que nunca imaginé. Y pronto llegaría el primer golpe de realidad que lo confirmaría. La mañana de la mudanza amaneció fría con ese cielo gris que parece pesar sobre Zaragoza en otoño. Llegué temprano con una bata vieja manchada de pintura y un termo de café en la mano. Quería ayudar aunque mis rodillas protestaran cada vez que subía las escaleras cargando cajas. Ver a Celia y a Nicolás corretear entre los muebles todavía embalados me llenaba de energía. Ellos reían, se escondían detrás de los armarios y me llamaban para que los encontrara. Me ofrecí para pintar la habitación de los niños. Elegimos juntos el color un verde claro, que según Celia parecía el de las manzanas dulces. Pasé toda la tarde con el rodillo salpicada de gotas que me dejaron las manos moteadas. Darío apareció un par de veces a mirar con ese aire de superioridad que nunca se quitaba de encima. No hace falta que se moleste. Almudena, dijo sonriendo apenas. Podemos contratar a alguien, no conviene que una mujer de su edad se canse. Fingí no darle importancia y seguí pintando porque sabía que los niños lo recordarían como su cuarto pintado por la abuela. El domingo siguiente decidí preparar una comida especial para estrenar la casa. Cociné ternasco al horno, patatas a lo pobre y una tarta de almendras que siempre había sido la favorita de Mirta. Pasé horas en la cocina con el delantal puesto y la radio sonando de fondo. Cuando la mesa estuvo lista, el aroma llenaba la casa y los niños entraron corriendo al comedor gritando: «¡Qué bien huele, Yaya!». Sentí que mi corazón se ensanchaba. Comimos todos juntos en la terraza, bajo un sol tibio que se colaba entre los árboles del jardín. Celia se ensució la cara con el jugo de la carne y Nicolás pedía más pan para mojar. Mirta, sin embargo, apenas probó bocado. Estaba pendiente del móvil contestando mensajes sin mirarme apenas. Darío, con una copa de vino en la mano, comentó: «Esto de tener a la familia reunida es un lujo. Aunque claro, en algún momento tendremos que aprender a no depender siempre de viejas costumbres». Su mirada se posó en mí con una sonrisa torcida que pretendía ser un chiste. Reí forzada, aunque por dentro me dolió. Mirta no reaccionó. Simplemente siguió deslizando el dedo sobre la pantalla. Me tragué las palabras y decidí centrarme en los niños en ese instante, que parecía perfecto si no miraba demasiado de cerca. Por la tarde, cuando el sol empezaba a caer, ayudé a Mirta a doblar la ropa de los armarios nuevos. Intenté conversar, recordar anécdotas de cuando ella era pequeña, pero sus respuestas eran cortas, mecánicas. «Ajá, sí, mamá, ya lo sé». Me esforzaba por no sentirme una intrusa, aunque la sensación de distancia crecía. Al final del día, exhausta y con la espalda dolorida, me senté en el porche mientras los niños jugaban con un balón. Cerré los ojos y escuché sus risas. Por un momento pensé que tal vez todo valía la pena: las largas jornadas de costura, las noches de soledad, los años de guardar dinero. Allí estaban los frutos de mi esfuerzo corriendo libres en un jardín que podía llamar suyo. Darío salió con otra copa en la mano, se recostó contra la barandilla y comentó en voz baja, creyendo que yo no lo escuchaba: «Ya veremos cuánto aguanta aquí. Estas casas no son para estar llenas de viejas». No reaccioné. Fingí que el viento me distraía, pero cada palabra suya se clavaba en mi memoria. Al despedirme esa noche, abracé fuerte a Celia y a Nicolás. Ellos me devolvieron el gesto con inocencia. Mirta me acompañó hasta la puerta sin apenas mirarme, como si ya estuviera pensando en otra cosa. Caminé de regreso a mi piso con una mezcla de cansancio y desasosiego. Mientras subía las escaleras de mi edificio, pensé que, aunque la ilusión de tener una familia unida, aún brillaba algo oscuro, se insinuaba entre las rendijas. Y en pocos días, esa sombra crecería hasta volverse insoportable. Pasaron apenas 3 semanas desde la mudanza. Yo seguía yendo a la casa con la ilusión de sentirme útil, de preparar la merienda para Celia y Nicolás después del colegio, o de regar las macetas del porche.
Creía que poco a poco Mirta agradecería esos gestos, que comprendería que no era una carga, sino un apoyo. Me engañaba. Aquel viernes por la tarde llegué con una bolsa llena de naranjas del mercado y unas magdalenas que había horneado. Mirta estaba en el salón ordenando papeles. Ni me miró cuando entré. Le pregunté si quería que preparase una jarra de zumo para los niños, y entonces me lanzó la primera piedra. «Mamá, puedes dejar de meterte en todo. Esta es mi casa, y siento que invades mi intimidad». Me quedé helada. Intenté sonreír, recordándole que solo quería ayudar. Pero ella insistió con el ceño fruncido. «No necesito que estés aquí todos los días. Ni yo, ni Darío». Los niños asomaron la cabeza desde el pasillo curiosos. Yo traté de cambiar el tono, de suavizar la tensión. Pero entonces Darío apareció con ese gesto cansado y arrogante que ya conocía. Se acercó a mí demasiado cerca y con voz dura dijo: «Ya está bien. Lárgate, esta casa no es tuya». Me empujó hacia la puerta con una firmeza que no me dio tiempo a reaccionar. La bolsa de naranjas se me cayó rodando por el suelo. Celia rompió a llorar. Nicolás me llamó Yaya con desesperación. Pero nadie se interpuso. Mirta se quedó inmóvil con los brazos cruzados mirando al suelo, como si no escuchara el llanto de sus propios hijos. El golpe de la puerta al cerrarse tras de mí resonó como un trueno. Me encontré en la acera con la maleta que siempre llevaba por si me quedaba unos días. Allí estaba convertida en símbolo de mi expulsión. Caminé sin rumbo por las calles de la Almozara con el ruido de coches y el murmullo de la gente mezclándose con el eco de aquella frase. «Esta casa no es tuya». Me ardían los ojos, pero no me permití llorar hasta estar sola. Me senté en un banco con la maleta a mis pies y sentí que todo se derrumbaba. Recordé a Víctor, mi marido. Cuánto había trabajado él para que a Mirta no le faltara nada. Si estuviera vivo no habría permitido esta humillación. Pensé en mi taller, en las horas interminables, cosiendo para ahorrar cada moneda, en cómo había guardado ese dinero, para darle a mi hija un futuro que yo nunca tuve. Y ahora, en apenas un instante, todo se había vuelto en mi contra. No sabía dónde ir. Mi piso seguía vacío porque había rescindido el contrato, pensando en vivir con ellos. No quería llamar a amigas ni vecinas, me daba vergüenza reconocer lo que había pasado. Así que arrastré la maleta hasta mi coche viejo, aparcado a pocas calles. Allí metí mis cosas en el maletero y me quedé sentada al volante, incapaz de arrancar. La noche cayó sobre Zaragoza y las luces de la ciudad se encendieron. Me tapé con una manta que llevaba en el asiento trasero y apoyé la cabeza en el cristal. El silencio era solo interrumpido por el sonido lejano de algún tranvía. Sentí frío, soledad, pero sobre todo un vacío inmenso, el de saberme despojada de todo lo que había considerado familia. Celia y Nicolás seguían en mi mente. Sus caritas llorosas, sus manitas golpeando la ventana mientras Darío cerraba la puerta. Esa imagen me perseguiría para siempre. Me dormí a ratos con el cuerpo entumecido, y al despertar comprendí que estaba en la calle con una maleta como único refugio. Y en medio de esa oscuridad aún no sabía que pronto un golpe en la ventana de mi coche cambiaría mi destino para siempre. La segunda noche la pasé aparcada cerca del Parque Grande José Antonio, La Bordeta. Elegí ese lugar porque el murmullo de los árboles y el sonido lejano del agua de la fuente me daban la ilusión de estar en un sitio menos hostil que la calle. El coche se había convertido en mi refugio improvisado. Una manta en los asientos traseros, una botella de agua y una bolsa con ropa arrugada. Mi maleta seguía en el maletero como recordatorio de que ya no tenía hogar. Me costaba conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos revivía el portazo, los sollozos de Celia y Nicolás, el gesto frío de Mirta, la dureza de Darío. Una y otra vez escuchaba esa frase. «Esta casa no es tuya». Sentía cómo me arrancaba la piel. Hacia las 3 de la madrugada, cuando el frío se me había colado hasta los huesos, un golpe en la ventanilla me sobresaltó.
Di un brinco con el corazón acelerado. Vi la silueta de un hombre joven con gorra y una chaqueta de repartidor. Me asusté, pensé que quizá quería robarme. Bajé apenas 1 centímetro la ventana. «¿Almudena Ríos?», preguntó con voz seca. Me quedé helada. «¿Cómo sabía mi nombre?». Asentí con cautela. Entonces me extendió un sobre amarillo y añadió: «Me han pedido que se lo entregue personalmente». Nada más. Antes de que pudiera decir nada se marchó a paso rápido y desapareció entre los árboles. El silencio regresó como si nada hubiera ocurrido salvo por el sobre que ahora sostenía entre las manos temblorosas. Lo abrí con cuidado. Dentro había un billete de tren a León con fecha para esa misma semana y una carta manuscrita. Reconocí la letra al instante, aunque hacía más de medio siglo que no la veía. Beatriz Roldán. Me temblaban los dedos. Beatriz, mi hermana mayor. La que según mi padre había muerto en un accidente cuando yo tenía apenas 9 años. Leí la carta con los ojos nublados de lágrimas. «Almudena, sé que tu vida no ha sido fácil. Me buscarás en León en la estación. Tenemos que hablar de la verdad que nos arrebataron. No estoy muerta. Nunca lo estuve. Te espero». Volví a leerla 3 veces como si mi mente se negara a aceptarlo. Recordaba a Beatriz con nitidez, su risa clara, las trenzas largas, las tardes en las que jugábamos en la calle de nuestra infancia. Recordaba también la versión que me repitieron tantas veces, que un coche se la llevó por delante y que nunca más volvió. Lloré aquella pérdida como solo una niña puede llorar a una hermana, y ahora de pronto me decían que estaba viva. Apreté la carta contra mi pecho. Una oleada de sentimientos me atravesó: rabia porque me habían mentido toda la vida, miedo porque no entendía qué quería Beatriz después de tantos años, y una esperanza tímida, casi dolorosa, de que aún quedara un hilo de familia verdadera para mí. Encendí la luz del coche y examiné el billete: salida el viernes a las 10 de la mañana desde Zaragoza Delicias. Un viaje directo sin excusas. Sentí que alguien había planeado cada detalle para que no pudiera negarme. Apagué la luz y me recosté en el asiento con la carta en las manos. El viento agitaba las ramas del parque y el cristal empañado reflejaba mi rostro cansado, surcado de arrugas y ojeras. En ese reflejo vi a una mujer derrotada, pero también a una niña que de repente recuperaba, y su hermana. No dormí más esa noche. Me pasé las horas repasando recuerdos, reconstruyendo escenas, imaginando cómo sería volver a verla. Cuando por fin amaneció, supe que mi vida había cambiado otra vez sin avisar. Y aunque el miedo me atenazaba, también presentí que el tren a León me llevaría aquí respuestas que nunca había buscado, pero que siempre habían estado esperándome. El viernes, con el billete arrugado entre las manos y el corazón golpeando fuerte, subí al tren en la estación de Zaragoza Delicias. El vagón estaba casi vacío. Me senté junto a la ventana y vi cómo los paisajes se sucedían: campos resecos, pueblos pequeños con campanarios solitarios, montañas que parecían observarme en silencio. Me preguntaba una y otra vez si no estaba cometiendo una locura. ¿Y si no era verdad? ¿Y si alguien jugaba conmigo en mi momento de mayor vulnerabilidad? Al llegar a León, bajé con paso inseguro. El aire frío de la estación me devolvió de golpe a la realidad. Entre la gente que esperaba la vi. Una mujer de cabello blanco, recogido en un moño sencillo, con un abrigo largo y un pañuelo rojo. No necesitó decir nada, sus ojos eran los mismos que recordaba de niña, solo que más cansados. «Almudena», susurró. El mundo se me detuvo. Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. Sentí el temblor de su cuerpo, el mismo que recorría el mío. Lloramos sin disimulo, como si la estación entera hubiera desaparecido y solo quedáramos nosotras dos. Fuimos a una cafetería cercana con las manos todavía entrelazadas, como si temiéramos perdernos otra vez. Pedimos café con leche y churros, pero ninguno de los dos probó bocado. Beatriz respiró hondo antes de hablar. «Padre te mintió». «Me mintió a mí también».
Yo nunca morí en ningún accidente. Él me echó de casa cuando tenía 18 años porque me enfrenté a él por la herencia que nos correspondía. Sus ojos brillaron con un dolor antiguo. Quería quedarse con todo y que su apellido no se manchara con disputas de hijas. Sentí un nudo en la garganta. Recordé el día del supuesto accidente, los rezos, el luto. Mi niñez marcada por una mentira cruel. Beatriz sacó una carpeta gastada de su bolso. Dentro había copias de documentos notariales, escrituras antiguas y cartas con sellos oficiales. «Aquí está la prueba», me dijo. «Eres heredera de unas tierras en Astorga, unas fincas que pertenecieron a la familia de nuestra madre, y de una participación en unas minas de pizarra, que aunque ahora están medio olvidadas, siguen teniendo valor. Padre manipuló los papeles para que aparecieras como desaparecida, como si no existieras en los registros». Mis manos temblaban al pasar las hojas. Reconocí la firma de mi padre en varios documentos, retocada, tachada falsificada. Era como si de pronto se derrumbara el pedestal en el que lo había mantenido toda mi vida. «¿Por qué me ocultó todo esto?», pregunté con voz rota. Beatriz apretó mis dedos. «Porque sabía que tú habrías compartido conmigo lo que era nuestro, y él prefería dividirnos para que ninguna reclamara. Nos arrebató no solo las tierras, sino también la infancia, juntas la juventud, los años de ser hermanas». Un silencio denso nos envolvió. Miré por la ventana del café, la gente pasaba con bolsas de compras, niños de la mano de sus padres. Sentí una punzada de envidia por esas familias que parecían completas sin secretos oscuros. Beatriz me habló de su vida, de cómo sobrevivió en silencio, trabajando como costurera en talleres de León, siempre con la esperanza de volver a encontrarme. Me dijo que había intentado contactarme, pero las cartas nunca llegaban. Comprendí entonces que Mirta quizá había interceptado alguna, y ese pensamiento me heló la sangre. «Ahora tienes derecho a reclamar lo tuyo», concluyó Beatriz señalando los papeles. «Y no solo lo tuyo, también lo nuestro. Porque yo no he dejado de ser tu hermana aunque nos lo quisieran arrancar». Sentí que mi mundo cambiaba de raíz. Yo, que me había creído pobre, expulsada, inútil, resultaba ser heredera de algo más grande que mi dolor. Una rabia contenida comenzó a crecer dentro de mí, tantos años cosiendo sin descanso, contando céntimos, renunciando a mí misma. Todo por una mentira. Salimos de la cafetería tomadas del brazo. El frío leonés me golpeó el rostro, pero no me importó. Por primera vez en semanas sentí un rumbo claro, y sabía que esa verdad recién descubierta era solo el inicio de un camino aún más doloroso y necesario. Regresé a la pensión donde me hospedaba en León, con la carpeta de documentos bajo el brazo. La abrí sobre la mesa como si se tratara de un espejo de mi vida, cada hoja mostrándome una cara distinta de mi padre, una cara que nunca quise imaginar. Me dolía aceptar que había construido mi existencia sobre la obediencia ciega, sobre la confianza en la autoridad de un hombre que no dudó en dividirnos para quedarse con todo. Mientras leía y releía, mi mente empezó a viajar hacia atrás a esos años en Zaragoza, en los que cada puntada de mis manos era una moneda más en el tarro de ahorros. Recordé las noches interminables cosiendo vestidos de novia para vecinas que soñaban con una boda de cuento, mientras yo, agotada, solo pensaba en terminar a tiempo para pagar los libros de Mirta o el recibo de la luz. Me veía doblada sobre la máquina con los ojos ardiendo, diciéndome a mí misma que algún día todo ese sacrificio le daría a mi hija una vida mejor. Víctor solía bromear conmigo cuando todavía estaba vivo. «Almu, deberías comprarte al menos un vestido para ti». Yo me reía, pero en el fondo sabía que nunca gastaría en mí lo que podía servir para Mirta. Nunca viajé, nunca estrené un coche decente, nunca me permití un capricho. Mi mundo era ella, y mi orgullo estaba en verla avanzar, aunque yo me quedara atrás. Ahora, leyendo esas cartas que Beatriz me mostró,
Sentí que todo se quebraba de nuevo. Había sobres con matasellos antiguos, dirigidos a mi nombre con direcciones de Zaragoza. Cartas que nunca recibí. Las envié varias veces, me dijo Beatriz aquella tarde con voz serena pero cargada de tristeza, pero nunca obtuve respuesta. Pensé que te habías olvidado de mí o que no querías saber nada. Al principio creí que habían desaparecido por descuido de correos, pero entonces un recuerdo me golpeó con fuerza. Una tarde hará unos 20 años. Mirta llegó con un sobre en la mano. Lo escondió rápido en su bolso cuando me acerqué. Le pregunté qué era y me respondió con evasivas diciendo que eran papeles de la universidad. No insistí, confiaba en ella. Confiaba tanto que jamás sospeché nada. Mirta había interceptado esas cartas. Ella había leído los intentos de Beatriz por encontrarme y los había ocultado. Sentí un vértigo extraño como si se me partiera el alma en dos. ¿Cómo pudo hacerme eso? ¿Por qué decidir por mí lo que debía saber o no? Me levanté y caminé de un lado a otro de la pequeña habitación. Pensaba en todos esos años en los que me culpé de sentirme sola, en los que me convencí de que mi familia se reducía a Mirta y sus caprichos. Y ahora comprendía que la soledad también fue un diseño de ella, que su silencio me aisló más de lo que yo misma imaginaba. Me dolía más que cualquier empujón o insulto de Darío. Porque era mi hija. Porque cada vez que me negaba un vestido nuevo para poder pagarle un curso, lo hacía con orgullo creyendo que ella nunca me fallaría. Y sin embargo había sido capaz de robarme la posibilidad de reencontrar a mi hermana. Me senté otra vez con los documentos extendidos como heridas abiertas. Las lágrimas caían sin freno. No era solo la traición de mi padre, era la complicidad de mi hija en mantenerme atada a una mentira. Cerré la carpeta con un golpe seco. No podía permitir que el dolor me paralizara. Beatriz me miró en silencio como si supiera exactamente lo que pensaba, que mi vida entera había sido construida para sostener a otros y que había llegado el momento de levantarme por mí misma. Respiré hondo intentando calmar el temblor en mis manos. La verdad me había golpeado con una fuerza brutal, pero también me empujaba hacia adelante. Y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a Mirta y exigirle explicaciones. Beatriz insistió en que debíamos ver a alguien en Valladolid. Yo estaba agotada después de tantos descubrimientos, pero su mirada firme no me dejó opción. Cogimos un tren temprano y durante el trayecto apenas hablamos, cada una estaba atrapada en sus propios pensamientos. Al llegar me llevó a un despacho discreto, en una calle estrecha del centro donde una placa metálica oxidada anunciaba Octavio Villaseñor, notario jubilado. Al entrar nos recibió un hombre alto, encorvado por los años, con un bastón apoyado en la mesa y un aire de solemnidad que parecía haber arrastrado toda su vida. Sus ojos oscuros y cansados me observaron con una mezcla de culpa y respeto. Almudena Ríos, dijo en voz baja como quien pronuncia el nombre de alguien a quien debe mucho. Me invitó a sentarme y luego se volvió hacia Beatriz. Gracias por traerla. Me puse tensa de inmediato. No entendía qué pintaba yo allí ni por qué mi hermana confiaba en ese hombre. Fue él quien rompió el silencio. Debo empezar con una confesión. Yo trabajé con vuestro padre durante décadas. Fui su notario de confianza. Sus manos temblaban al entrelazarse sobre el escritorio. Y también fui quien firmó las escrituras que os condenaron al olvido. Sentí un calor subirme al rostro, una mezcla de ira y humillación. Abrí la boca para responder, pero Beatriz me detuvo con un gesto. Octavio continuó. Vuestro padre me pidió que alterara ciertos documentos. Hizo pasar la herencia de vuestra madre como bienes exclusivamente suyos, eliminando vuestro nombre, Almudena, de cualquier registro. En los papeles figurabas como desaparecida, incluso como difunta en un borrador que nunca llegó a presentarse. Me llevé la mano a la boca.
Aquello que ya sospechaba se confirmaba con crudeza. El hombre que debía protegerme había escrito mi condena, y ahora ese notario se lo confesaba frente a mí como si fuera algo que pudiera perdonarse con un simple arrepentimiento. ¿Y por qué me lo dice ahora?, pregunté, incapaz de contener la rabia. Para limpiar su conciencia antes de morir. Octavio bajó la mirada. Tal vez, pero también porque he visto lo que la codicia de vuestro padre hizo con vosotras. Y porque ya no quiero irme de este mundo cargando con una mentira tan pesada. Abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa mucho más cuidada que la de Beatriz. La colocó delante de mí. Aquí están las copias originales de las escrituras con las anotaciones de vuestro padre. También guardé las actas de las reuniones en las que él me dio instrucciones. Y sobre todo he recuperado un documento que nunca llegué a entregar, una escritura que reconocía tu derecho sobre las tierras de Astorga y sobre la participación en las minas. Mis manos temblaban al tocar aquel legajo. Era como tener una llave olvidada durante medio siglo. Cada sello, cada rúbrica me devolvía un pedazo de dignidad robada. Beatriz me tomó la mano. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Te lo dije, Almudena. Nunca estuviste sola. Octavio me miró fijamente. Entiendo si me desprecias. Me lo merezco. Pero si aceptas mi ayuda, puedo guiarte para reclamar lo que siempre fue tuyo. Ya no ejerzo, pero conozco a gente honesta que seguirá el proceso legal. Me quedé en silencio largo rato. Dentro de mí la rabia y la desconfianza luchaban contra un deseo profundo de justicia. El hombre que había firmado mi condena ahora me tendía las pruebas para liberarme. Respiré hondo, cerré la carpeta y la abracé contra mi pecho. Quizá no podía perdonarle del todo, pero tampoco podía rechazar lo que me ofrecía. Porque ese paquete de papeles era la prueba de que mi vida aún podía cambiar. Al salir del despacho, el aire frío de Valladolid me golpeó el rostro. Beatriz caminaba a mi lado con determinación. Y yo, con la carpeta en mis brazos, sentía que por fin tenía armas para enfrentarme a lo que venía. Con la carpeta de Octavio bajo el brazo y la compañía de Beatriz, inicié un camino que nunca imaginé recorrer a mis 64 años. Me vi entrando en despachos de abogados jóvenes que hablaban con un respeto que jamás había sentido antes, presentando documentos que devolvían mi nombre a los registros oficiales. Cada sello estampado, cada firma validada, era como recuperar un trozo de mí misma que había sido arrancado por la mentira de mi padre. El proceso no fue rápido, pero tampoco se alargó como temía. Los papeles eran claros, las pruebas contundentes. En pocas semanas se reconoció mi titularidad sobre las tierras de Astorga y mi participación en la cooperativa minera de Pizarra. Recuerdo el día en que el funcionario me entregó la resolución definitiva. La hoja llevaba mi nombre, Almudena Ríos, en letras firmes, sin tachones ni ausencias. Tuve que apoyarme en la mesa porque las piernas me temblaban. Era mi primera victoria real en una vida llena de renuncias. Beatriz me abrazó en la salida del juzgado, emocionada. Yo apenas podía pronunciar palabra. La imagen de Víctor, mi marido, me vino a la mente con fuerza. Cuánto habría querido que él estuviera allí para verme sostener ese papel. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza, pero sobre todo un alivio profundo. Ya no era invisible. Días después, viajamos a Astorga para conocer las fincas. El trayecto en coche fue silencioso, atravesando carreteras flanqueadas por colinas suaves y pueblos detenidos en el tiempo. El aire frío de León me golpeó el rostro en cuanto bajé del vehículo. Ante mí se extendían hectáreas de terreno cubiertas de olivos descuidados, con ramas retorcidas que parecían pedir ayuda. Había también casas de piedra en ruinas, ventanas rotas, muros cubiertos de musgo. Y sin embargo, en ese paisaje abandonado, vi una belleza que me conmovió. Me adentré entre los árboles acariciando con la yema de los dedos las hojas ásperas de los olivos. Imaginé a generaciones pasadas recogiendo aceitunas, prensando aceite,
viviendo de esa tierra fértil. Pensé en mi madre, en lo que habría significado para ella que yo recuperara ese legado. El viento frío me cortaba las mejillas, pero dentro de mí ardía una fuerza nueva. Recorrimos también las antiguas instalaciones de la cooperativa minera. Un edificio de ladrillo medio desmoronado albergaba todavía herramientas oxidadas, tablones de madera, apilados y fotografías enmarcadas de obreros cubiertos de polvo de pizarra. El guía local, un hombre mayor que había trabajado allí en su juventud, me explicó que la cooperativa aún tenía actividad, aunque reducida, y que mis acciones podían darme voz en las decisiones. Asentí en silencio, sorprendida de escuchar que mi opinión tendría peso en algo tan grande. Esa noche dormí en una pequeña pensión de Astorga. Me acosté cansada con el cuerpo dolorido tras caminar por las fincas, pero con la mente más despierta que nunca. Miré al techo oscuro y me repetí: eres dueña de algo. Eres dueña de ti misma. No recordaba haber sentido jamás algo semejante. Al día siguiente regresé a las tierras temprano sola. El rocío cubría la hierba y el cielo gris anunciaba lluvia. Me quedé de pie en medio del campo respirando hondo. No era solo una cuestión de herencia material. Era el reconocimiento de que mi vida, siempre entregada a otros, podía ahora construirse sobre cimientos propios. Sentí que por primera vez tenía un lugar en el mundo que no dependía de Mirta, ni de Darío, ni de nadie. Beatriz me alcanzó poco después. Me vio de pie con la mirada perdida en el horizonte y me dijo con suavidad: ahora empieza lo más difícil, decidir qué harás con todo esto. Me giré hacia ella y sonreí. Sabía que tenía razón. Recuperar lo mío había sido solo el primer paso. Ahora debía elegir qué camino tomar. Y muy pronto alguien inesperado aparecería para poner a prueba mi confianza y mis decisiones. Al volver a las fincas de Astorga unos días después, me esperaba un hombre de manos curtidas y rostro surcado de arrugas profundas. Se presentó como Benjamín Valcárcel, encargado de aquellas tierras desde hacía décadas. Su ropa estaba gastada pero limpia, y en sus ojos había un brillo sereno como el de alguien que se sabe dueño de una dignidad que ningún infortunio puede arrebatarle. Señora Ríos, me dijo inclinando apenas la cabeza. Pensé que nunca vería aquí a un familiar aquí de nuevo. He cuidado de estas tierras lo mejor que he podido, aunque sin recibir un salario, desde hace años. Me sorprendió la calma con la que lo decía. No había rencor en su voz, solo la firmeza de quien cumplió con un deber, aunque nadie se lo reconociera. Caminamos juntos entre los olivares y me fue señalando cuáles aún podían dar fruto y cuáles necesitarían podarse a fondo. El abandono se nota, explicó, pero no es tarde. Con inversión y paciencia, estos árboles volverán a producir aceite de calidad. Y no solo eso, aquí también había colmenas. La miel de estas tierras era famosa en la comarca. Escucharlo me provocó una mezcla de orgullo y responsabilidad. Aquello no era solo un terreno olvidado. Era un proyecto dormido que pedía despertar. Benjamín parecía conocer cada rincón, cada piedra, como si fueran parte de su propio cuerpo. Al llegar a una casona de piedra medio derruida, sacó de una bolsa una libreta gruesa, manchada y llena de apuntes. Me la entregó con cuidado. He llevado las cuentas a mano. No soy contable, pero no quería que se perdiera la historia de estas tierras. Aquí está lo poco que generaban las aceitunas, que recogía lo que se gastaba en mantenimiento básico, y las deudas que nunca llegaron a cobrarse. Pasé las páginas con dedos temblorosos. Ver mi nombre escrito en los registros actuales me había devuelto dignidad, pero ver esas cuentas escritas con tinta temblona y paciencia infinita me dio otra certeza. Alguien había creído en este lugar, incluso cuando nadie más lo hacía. Nos sentamos en un muro bajo mirando los olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Benjamín se acomodó el sombrero y me habló de futuro. Podemos reactivar la producción de aceite con una almazara pequeña. Nada de grandes empresas ni intermediarios.
Venderíamos en mercados locales con etiqueta propia. Y con la miel lo mismo. Hay jóvenes en el pueblo que necesitan trabajo y estas tierras pueden dárselo. Lo escuché con atención. Sus palabras no eran las de un soñador ingenuo, sino las de alguien que había pensado en ello durante años de soledad. En su voz había una convicción que me contagiaba. Le estreché la mano. Sentí la aspereza de su piel, la fuerza de alguien acostumbrado a trabajar sin descanso. En ese gesto supe que podía ser un aliado inesperado, alguien que pese a la vida dura, aún tenía esperanza en lo que podían hacer de la tierra. Mientras regresábamos al coche me confesó algo que lo hizo dudar antes de continuar. Debe saberlo, señora Ríos. Mi hijo está en prisión. Un fraude en una empresa de transportes. Yo no lo justifiqué ni participé en nada. Pero la gente a veces nos juzga por la sangre. Me detuve. Lo miré a los ojos y solo encontré sinceridad. No vi la sombra de la trampa ni la mentira. Asentí en silencio, convencida de que aquel hombre era lo más parecido a la lealtad que había encontrado en mucho tiempo. Subí al coche con la libreta de cuentas en las manos. Y mientras el motor arrancaba, supe que este nuevo camino apenas empezaba, porque pronto Mirta y Darío descubrirían lo que había recuperado. La noticia de que mi nombre volvía a figurar como propietaria de las tierras de Astorga no tardó en llegar a oídos de Mirta y Darío. No sé cómo lo supieron tan rápido, pero apenas una semana después de mi visita con Benjamín, recibí una llamada seca de mi hija mamá. Tenemos que hablar. El tono no admitía discusión. Esa misma tarde aparecieron en León sin avisar, con el gesto crispado y los ojos ardiendo de rabia contenida. Quise mantener la calma, pero el simple hecho de verlos cruzar la plaza hacia mí de la mano, como si fueran un frente común, me encogió el estómago. Nos sentamos en una cafetería cercana al ayuntamiento. Apenas pedimos café. Ellos no estaban allí para compartir nada. Darío se inclinó hacia mí y sin rodeos empezó. Nos hemos enterado de lo de las tierras. Supongo que sabes que como familia directa nos corresponde una parte. Lo dijo con una seguridad que me revolvió el estómago. Mirta a su lado asentía como si confirmara una verdad indiscutible. No respondí con firmeza. Las tierras son mías. Están a mi nombre reconocidas legalmente. Nadie más tiene derecho. Mirta me miró con una mezcla de furia y desprecio. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? Después de todo lo que hicimos por ti, esa herencia es familiar. Es nuestra. Me mordí la lengua para no estallar. Quise recordarle que fui yo quien entregó hasta el último céntimo de mis ahorros para su casa, que fui yo quien se quedó en la calle mientras ellos disfrutaban de un hogar nuevo. Pero no lo dije. Me limité a sostenerle la mirada, algo que rara vez había hecho antes. Darío golpeó la mesa con la palma de la mano. Si no accedes a compartir, iremos a los tribunales. Podemos demostrar que te ayudamos económicamente durante años, que te sostuvimos cuando estabas sola. Reí por lo bajo amarga. ¿Ayudarme? ¿Llamáis ayuda al echarme de vuestra casa con una maleta en la mano? No os confundáis, no soy la misma de antes. Mirta bajó la mirada un segundo, pero enseguida se recompuso. No vamos a permitir que nos dejes fuera. Tarde o temprano todo esto será de tus nietos. Y nosotros decidiremos cómo administrarlo. Ese nosotros me atravesó como un cuchillo. Ya no hablaba como mi hija, sino como portavoz de un matrimonio que me había convertido en enemiga. Inspiré hondo y respondí despacio. Mis nietos siempre tendrán mi amor, pero no confundiré mi deber de abuela con vuestra codicia. No os daré lo que no os pertenece. El silencio se volvió insoportable. El camarero dejó la cuenta sobre la mesa y ninguno de ellos la tocó. Al levantarnos, Darío me lanzó una advertencia final. No subestimes lo que podemos hacer. Si no cedes, te arrepentirás. Los vi alejarse calle abajo, sus pasos firmes y sincronizados, y sentí un escalofrío. No eran simples amenazas. Conocía demasiado bien la ambición de Darío y la fragilidad de Mirta para pensar que se quedarían de brazos cruzados.
Regresé a mi habitación en la pensión con el pulso acelerado. La carpeta con los documentos de Octavio descansaba sobre la mesa y por primera vez la acaricié como quien acaricia un escudo. Ya no era la mujer que aceptaba en silencio las humillaciones. Ahora tenía pruebas, tenía tierras y tenía voz. Sin embargo, en mi interior sabía que el enfrentamiento apenas empezaba. Y esa certeza se confirmó cuando al día siguiente Benjamín llegó con noticias alarmantes sobre lo que Darío había comenzado a mover en las sombras. La amenaza de Mirta y Darío seguía retumbando en mi cabeza, pero no podía permitir que el miedo me paralizara. Si había recuperado aquellas tierras, debía darles vida, demostrar que no eran solo papeles firmados, sino futuro. Con la ayuda de Benjamín, empecé a elaborar un plan sencillo pero firme. Limpiar los olivares, podar los árboles, reparar los muros de piedra y levantar de nuevo la dignidad de ese lugar. No tenía grandes capitales, pero contaba con algo más valioso: la determinación de una mujer que había sido expulsada de su propio hogar y que se negaba a volver a ser invisible. Con los ahorros que aún me quedaban y una pequeña parte de lo que ingresé de la cooperativa minera, decidí contratar mano de obra, pero no quería cualquiera. Busqué a mujeres del propio pueblo, mujeres que conocían la tierra y que, como yo, habían pasado la vida trabajando en silencio, sin que nadie reconociera su esfuerzo. La primera en llegar fue Elvira, viuda de un agricultor que había muerto joven. Después vinieron Inés y Maribel, 2 hermanas que llevaban años desempleadas, y poco a poco se fueron sumando otras. Cada una trajo consigo sus propias penas, sus historias de sacrificio y supervivencia. Cuando nos encontramos todas juntas por primera vez, bajo el aire helado de la mañana, sentí que no estaba sola. Éramos un ejército discreto, pero dispuesto a devolverle a esos campos lo que merecían. Las jornadas eran largas. Yo misma me arremangaba, cortaba ramas, recogía hojas, cargaba sacos. No quería ser la dueña que da órdenes desde lejos. Quería ser parte de ese renacer. Benjamín nos guiaba con paciencia, enseñándonos cómo reconocer qué olivos tenían savia fuerte y cuáles debían dejarse descansar. También restauramos las colmenas con la esperanza de volver a producir miel que un día fue orgullo de la comarca. Los vecinos, al principio incrédulos, empezaron a acercarse. Algunos venían por curiosidad, otros para ofrecernos herramientas antiguas que guardaban en sus almacenes. La solidaridad floreció de una manera que me conmovió profundamente. Pronto en el mercado local ya se hablaba de las mujeres de los olivares, y sin darme cuenta, mi nombre comenzó a sonar con respeto. Doña Almudena me llamaban, un título que nunca busqué, pero que resonaba con un cariño inesperado. Me reconocían no por la edad ni por el apellido, sino por lo que estaba logrando. Cada tarde, después de trabajar, nos reuníamos alrededor de una mesa improvisada en la casona medio derruida. Compartíamos pan, queso, caldo caliente. Hablábamos de la vida de nuestros hijos, de nuestros miedos. Yo les conté mi historia, cómo había terminado en la calle por confiar en la persona equivocada. Ellas me respondieron con silencio, respetuoso primero, y luego con palabras de aliento que me hicieron sentir parte de algo más grande que mi dolor. El día en que prensamos las primeras aceitunas recuperadas, lloré. No porque el aceite fuera perfecto, era apenas un lote pequeño, oscuro, áspero, sino porque aquel líquido era la prueba tangible de que los sacrificios podían transformarse en fruto. Benjamín me miró con orgullo, y Elvira dijo en voz alta lo que muchos empezaban a repetir en el pueblo: «Es usted nuestra doña Almudena de los Olivares». Ese nombre se quedó conmigo, no como un título de nobleza, sino como una responsabilidad. Sentí que debía honrarlo, que la justicia que yo buscaba contra la traición de mi hija también debía volverse semilla de dignidad para otros. Pero, mientras en Astorga mi nombre comenzaba a crecer con respeto, en la sombra Mirta
y Darío movían sus piezas con más rabia que nunca, y muy pronto descubriría sin hasta dónde podía llegar su codicia. No tardó en llegar el primer golpe directo. Una mañana Benjamín irrumpió en la casona con la cara pálida y una carpeta bajo el brazo. Me pidió que nos sentáramos y con voz grave me explicó que había descubierto movimientos sospechosos en el registro. Almudena, alguien presentó unas escrituras falsas para intentar vender parte de las tierras a una empresa minera extranjera, dijo mientras desplegaba los documentos sobre la mesa. Reconocí de inmediato los nombres y las firmas burdamente imitadas. Mi corazón se encogió al ver mi propia rúbrica falsificada, tosca pero suficiente para engañar a quien no me conociera. No necesitaba adivinar quién estaba detrás de Darío. El plan era claro. Pretendía adjudicar las tierras a una compañía llamada Iberic Minerals Limited, con sede en Luxemburgo especializada en la explotación de pizarra y mármol. Pero lo más inquietante fue lo que Benjamín me mostró a continuación. Esa empresa tenía como socios a antiguos colaboradores de mi padre Randall, hombres que en su día ya habían participado en sus negocios turbios y que ahora reaparecían disfrazados de empresarios internacionales. Sentí un escalofrío. La corrupción parecía seguirme como una sombra, heredada, un monstruo que mi propio padre había alimentado y que ahora intentaba devorarme a través de mi yerno. Benjamín, con paciencia, había detectado las irregularidades al comparar las escrituras. Su experiencia y su memoria detallada de cada parcela lo salvaron todo. Gracias a él logramos frenar el fraude antes de que llegara más lejos. Pero el simple hecho de saber que Darío había estado dispuesto a vender mi futuro y el de mis nietos a cambio de dinero extranjero me llenó de rabia. Me pasé la tarde recorriendo los olivares intentando calmar la tormenta en mi pecho. El aire helado me golpeaba, pero no conseguía enfriar el fuego que me ardía dentro. Ya no era solo una lucha contra Mirta y Darío. Era contra la sombra de mi padre, contra las redes que había tejido en vida y que aún querían atraparme. Esa noche, mientras cerraba la carpeta con las pruebas del fraude, supe que tendría que llevar esta batalla más allá del pueblo. Y el primer paso sería en los juzgados de Valladolid. El día del juicio amaneció gris en Valladolid. Me acompañaban Beatriz y Octavio, cada uno con una carpeta en la mano, y la serenidad que yo intentaba imitar. Entramos en los juzgados con pasos firmes, aunque por dentro yo temblaba. Era la primera vez que enfrentaba a mi propia hija en un tribunal, y esa sola idea me revolvía el corazón. Mirta y Darío ya estaban allí vestidos con una elegancia estudiada, como si la apariencia pudiera borrar sus actos. No me miraron. Fingieron indiferencia, aunque la tensión en sus gestos los delataba. El juez abrió la sesión, y Octavio tomó la palabra. Su voz pausada y grave resonó en la sala. Presentó las pruebas, las escrituras originales, que mi padre había ocultado los documentos rescatados de sus archivos, y sobre todo las comparaciones con las falsificaciones presentadas por Darío. Cada rúbrica, cada sello era una daga contra sus mentiras. Darío intentó defenderse alegando que todo había sido un malentendido, que las escrituras aparecieron en su poder y creyó tener derecho a usarlas. Mirta lo apoyaba con gestos murmurando excusas sobre la familia y los nietos, como si el afecto pudiera justificarlos. Pero el juez no se dejó engañar. Cuando se exhibieron las pruebas periciales, la verdad quedó desnuda. Las firmas eran falsas, los documentos burdos, intentos de apropiación. Sentí una punzada amarga en el pecho al ver a mi hija cabizbaja, atrapada por su propia codicia. Tras horas que parecieron días, el juez pronunció la sentencia. Las tierras y las acciones quedaban ratificadas como mías, y Mirta y Darío eran responsables de falsificación y fraude en grado de tentativa. El fallo cayó como un martillo sobre la mesa, seco y definitivo. Respiré hondo con la certeza de haber ganado. Pero no hubo júbilo.
Mirta evitaba mis ojos como si yo fuera una extraña. Recordé a la niña que un día corría a mis brazos buscando consuelo, y me pregunté en qué momento se había convertido en la mujer que ahora intentaba destruirme. Salimos del juzgado en silencio. La justicia me había dado la razón, pero el vacío en mi corazón seguía intacto. Y en lo más profundo de mí, sabía que lo peor aún estaba por llegar. La sentencia aún estaba fresca cuando Mirta, incapaz de contener la rabia, estalló en medio del pasillo de los juzgados. Su voz retumbó como un latigazo. «Nunca fuiste mi madre solo una carga con dinero». Me quedé petrificada. Aquellas palabras no eran una simple ofensa. Eran una bomba que me partió en dos. Sentí que la sangre me abandonaba y que las paredes giraban a mi alrededor. Beatriz me sujetó del brazo para que no cayera. Mirta me miraba con un odio que no reconocía. Yo abrí la boca balbuceando un «¿Qué dices?», pero fue Octavio quien intervino. Con gesto grave, sacó de su carpeta unos documentos que hasta ese momento había mantenido en silencio. «Almudena», dijo con voz contenida. «Hay algo que debía contarte, pero nunca encontré el momento. Tu padre me obligó a firmar la adopción de Mirta. Fue un procedimiento oculto sin tu consentimiento. Ella nunca fue hija biológica tuya». El aire se me cortó en los pulmones. Tomé los papeles con las manos temblorosas y leí nombres, fechas, sellos notariales. Allí estaba escrito en tinta indeleble: Mirta había sido adoptada en secreto bajo la voluntad de mi padre, como una manera de controlar mi vida incluso después de muerta mi madre. Recordé cada instante de sacrificio, los años cosiendo, hasta dejarme la vista las noches en vela, cuando Mirta era pequeña, y tenía fiebre los silencios tragados, para darle a ella lo que yo nunca tuve. Y ahora todo se tambaleaba, porque lo que yo creía, mi verdad, era en realidad un teatro montado por un hombre que me manipuló hasta el último día. «No lo digas como si me debieras algo», gritó Mirta con lágrimas de ira en los ojos. «Nunca te vi como madre, solo como un obstáculo». Sentí que me arrancaban el corazón. No solo porque esas palabras venían de ella, sino porque, de alguna manera, confirmaban que la distancia que siempre había sentido entre nosotras no era producto de mi imaginación. Me giré hacia Beatriz buscando un punto de apoyo. Ella me abrazó fuerte, murmurando que seguía siendo mi hermana, que la sangre compartida entre nosotras era real, que nada podía borrarlo. Pero por dentro yo estaba vacía, deshecha, como si me hubieran robado otra vida entera. Salí del edificio sin mirar atrás, con los documentos apretados contra mi pecho. Cada paso era un peso insoportable. Y aunque la justicia me había dado la victoria, yo sentía que acababa de perder lo más esencial, la ilusión de haber sido madre. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a la ventana de la pensión, mirando las luces lejanas de León, y comprendí que mi lucha ya no era solo contra Mirta o Darío, sino contra el eco de las mentiras que habían marcado mi existencia. Y supe que, aunque me doliera hasta los huesos, debía encontrar la manera de seguir adelante. Los días posteriores a la revelación fueron un desierto. Caminaba por las calles de León como una sombra sin rumbo, cargando en el pecho un vacío que nada parecía llenar. Ni siquiera las tierras recuperadas ni el respeto ganado en Astorga lograban calmar la herida de haber perdido a mi hija de la manera más cruel. Fue una tarde fría cuando escuché unos golpecitos en la puerta de la pensión. Al abrir me encontré con dos figuras temblando bajo bufandas y abrigos demasiado grandes para ellos: Celia y Nicolás. Sus ojitos brillaban de miedo y de emoción. Yaya susurró: «Celia, mamá no sabe que hemos venido». Sentí cómo se me derretía el corazón. Los abracé con tanta fuerza que me faltó el aire. Ellos olían a infancia, a inocencia, a todo lo que aún no estaba contaminado por el rencor de los adultos. Entraron corriendo, dejando un rastro de risas contenidas. Les preparé chocolate caliente con las galletas que guardaba en una caja de lata.
Mientras bebían me contaron que discutían con su madre cada vez que mencionaban mi nombre, que Darío les prohibía y hablar de mí, pero que ellos no podían soportar estar lejos. No los reprendí, no les pedí explicaciones. Solo los acaricié agradeciendo en silencio que hubieran encontrado el valor de buscarme. Desde ese día empezaron a visitarme en secreto cada vez que podían escapar, un rato después del colegio. A veces venían con dibujos, otras con flores arrancadas del parque. Yo les enseñaba a coser pequeños retales o a preparar bizcochos en el hornillo eléctrico de la pensión. Y en esas horas furtivas, mi vida volvía a tener sentido. En su compañía, descubrí una paz que creía perdida. Ellos no me preguntaban por documentos ni por juicios. Simplemente me miraban como a su abuela, como al refugio donde podían ser ellos mismos. Nicolás me decía que algún día viviríamos juntos en la finca de Astorga, rodeados de olivos y miel. Celia me pedía que le contara cuentos antes de irse, y yo improvisaba historias donde siempre había reencuentros y nunca despedidas. Cada vez que cerraba la puerta tras ellos, mi corazón dolía por el secreto, pero también se fortalecía. Comprendí que pese a todo, aún quedaba un hilo de amor verdadero que ni las mentiras ni la avaricia habían logrado romper. Y fue ese amor inocente el que me dio la fuerza para tomar una decisión que cambiaría mi futuro y el de ellos para siempre. Cuando Celia y Nicolás comenzaron a visitarme en secreto, supe que mi vida aún podía tener un propósito. No bastaba con resistir los embates de Mirta y Darío. Necesitaba transformar el dolor en algo que valiera la pena, en un legado, que mis nietos pudieran mirar con orgullo algún día. Una mañana, mientras caminaba entre los olivares recién podados, Benjamín se acercó con su paso pausado y su sombrero en la mano. Doña Almudena dijo con esa mezcla de respeto y afecto que había aprendido a reconocer en su voz: «Estas tierras pueden dar mucho más que aceite. Pueden dar cobijo». Me quedé pensativa. Esa palabra cobijo se me quedó grabada. Al poco, Beatriz, siempre pragmática, añadió la pieza que faltaba. Aquí en León hay tantas mujeres como nosotras, viudas mayores sin familia que las cuide. Mujeres invisibles que han trabajado toda su vida y que ahora no tienen a dónde ir. Esa tarde las tres nos sentamos en la vieja casona de piedra que aún resistía entre los olivares. Sobre la mesa improvisada con tablones y caballetes, desplegué mis cuadernos de costura que ahora llenaba de ideas en lugar de patrones. Así nació el proyecto La Casa del Olivo, un centro comunitario para viudas y mujeres mayores, un espacio donde no serían una carga, sino protagonistas de su propia dignidad. No fue fácil. Hubo que convencer a la cooperativa minera para destinar parte de los dividendos, pedir ayudas al Ayuntamiento de Astorga y a la Diputación de León, buscar voluntarios entre los vecinos. Pero cada vez que parecía que el esfuerzo era demasiado grande, recordaba el portazo de Darío, las lágrimas de mis nietos, la soledad de tantas mujeres como yo. Eso me empujaba a seguir. Las obras comenzaron en primavera. Rehabilitamos la casona. Se reforzaron los muros de piedra, se instalaron ventanas nuevas y se levantó una cocina amplia con hornos modernos. Las habitaciones se llenaron de camas sencillas pero limpias y cómodas. En el patio, Benjamín y los vecinos levantaron un porche de madera desde el cual se veía el mar de olivos como un recordatorio constante de lo que nos sostenía. Las mujeres del pueblo fueron las primeras en ofrecerse. Elvira pintó paredes con sus propias manos. Inés y Maribel cosieron cortinas. Otras trajeron muebles viejos para restaurar. Yo coordinaba cada tarea con una energía que no creí posible a mis 64 años. Sentía que mi vida, que había sido usada y despreciada ahora, se tejía con hilos de dignidad compartida. El día de la inauguración amaneció claro con un cielo azul que parecía bendecirnos. Vinieron los vecinos, las mujeres que habían trabajado conmigo, los niños del colegio cercano y hasta algunas autoridades de León,
que sorprendidas aceptaron mi invitación. Me entregaron un ramo de flores y yo lo sostuve con manos que aún temblaban de emoción. «Bienvenidos a la Casa del Olivo», dije ante todos con la voz quebrada. «Este lugar no es solo mío. Es de todas las que hemos sido ignoradas, de todas las que sabemos lo que es sacrificarse en silencio. Aquí nadie será invisible». Hubo aplausos, abrazos, lágrimas. Celia y Nicolás, escondidos entre la multitud, me sonreían con orgullo. Yo les guiñé un ojo consciente de que ellos entendían mejor que nadie lo que significaba aquel momento. La jornada se llenó de risas y música improvisada. Las mujeres sirvieron el primer pan horneado en la nueva cocina, acompañado de un chorro de aceite dorado, de nuestros propios olivos. Los niños corrían por el patio y hasta el aire parecía más ligero. Al caer la tarde me senté en el porche recién construido, rodeada de Beatriz Benjamín y las demás. Miré el horizonte de campos y pensé en Víctor, en mi madre, en todas las generaciones que habían sufrido en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo. La Casa del Olivo se convirtió en mi respuesta a la traición, en mi victoria sobre el abandono. Porque entendí que heredar no era solo recibir tierras o dinero, era transmitir dignidad y justicia para que ninguna mujer volviera siquiera a sentirse despojada de su valor. Esa noche bajo las estrellas de León creí haber alcanzado la paz, pero en el fondo sabía que Mirta y Darío no se detendrían y que la batalla por proteger lo que había levantado apenas comenzaba. La Casa del Olivo llevaba ya varios meses en funcionamiento cuando me senté por primera vez en mucho tiempo a escribir. Era una tarde templada de junio, y desde la terraza podía ver los campos reverdecer después de la primavera. Los olivos podados con paciencia lucían ramas fuertes y hojas plateadas que brillaban con la luz del atardecer. El aire traía el zumbido de las abejas que visitaban las flores silvestres, y ese sonido me envolvía como un canto de esperanza. Abrí un cuaderno nuevo de tapas duras y sostuve la pluma entre los dedos. Dudé unos segundos antes de comenzar, pero al final la tinta empezó a correr, como si hubiera estado esperando toda una vida para salir. Le di a mi hija todo, incluso lo que no tenía. Ella me echó. Pero la vida me devolvió algo mejor, una familia elegida. Las palabras aparecieron solas como dictadas por mi propio dolor y mi propia fuerza. Escribir fue un desahogo. Recordé los años de costura, los vestidos de novia cosidos hasta la madrugada, los bolsillos vacíos mientras Mirta estudiaba en universidades que yo nunca hubiera pisado. Recordé también la tarde en que me empujaron fuera de su casa con una maleta en la mano y el corazón roto. Pero a medida que la pluma avanzaba, también aparecieron las imágenes nuevas, Celia y Nicolás, escondiéndose en mi pensión con dibujos y risas. Beatriz, regresando de un pasado que creí enterrado. Benjamín, mostrándome con orgullo la libreta de cuentas que salvó la dignidad de mis tierras. Elvira, Inés y Maribel, pintando paredes de la casona con manos endurecidas pero firmes. Me di cuenta de que mi herencia verdadera no eran las fincas ni las acciones de una cooperativa, tampoco los juicios ganados en los tribunales. Mi verdadera herencia era haber encontrado en medio de la traición una familia distinta, tejida de lealtad, respeto y cariño sincero. Apoyé la pluma un momento y observé el horizonte. Pensé en mi padre y en la mentira que nos separó de Beatriz. Pensé en mi marido Víctor, que nunca llegó a ver el fruto de nuestros esfuerzos. Pensé en Mirta, cuya sangre compartida nunca logró convertirse en vínculo real. Me dolió, sí, pero ya no con la misma intensidad. Era un dolor antiguo que se iba secando como las ramas muertas que habíamos podado para que los olivos pudieran florecer. Volví al cuaderno y escribí. No puedo elegir la sangre que me tocó, pero sí la familia que hoy me rodea. No puedo borrar las cicatrices, pero sí usarlas como raíces para no perderme nunca más. El sol comenzó a descender y pintó el cielo de tonos anaranjados.
Desde la terraza veías a algunas de las mujeres de la Casa del Olivo, charlando en el patio. Reían compartiendo pan y queso como si fueran una comunidad de hermanas. Me conmovió pensar que cada una de ellas cargaba con su propia historia de pérdidas, pero juntas habíamos encontrado un hogar. Celia y Nicolás corrían entre los olivos persiguiendo una pelota improvisada. Sus risas llegaban hasta mí ligeras, limpias. En sus juegos había algo de futuro, una promesa de que, pese a todo, la vida continuaba. Escribí entonces otra frase, quizás la más sincera de todas. He comprendido que ser madre no es darlo todo sin medida, sino saber cuándo dejar de ser invisible para enseñar a otros a no resignarse jamás. Guardé la pluma y cerré el cuaderno con la certeza de que aquel testimonio no era solo mío, sino también un regalo para quienes vinieran después. Quizás algún día mis nietos lo leerían y entenderían que aún en medio del abandono, su abuela había encontrado la manera de reinventarse. La brisa de la tarde me acarició el rostro y respiré hondo, sintiendo que por fin estaba en paz. El pasado seguía allí con sus sombras y sus traiciones, pero ya no gobernaba mi presente. Ahora lo hacía yo con mis manos, con mis decisiones, con mi libertad. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los olivares, comprendí que esa era la mayor herencia que una madre podía dejarse a sí misma, la libertad de vivir en dignidad, sin cadenas y sin miedo.